Argentina está llena de paisajes hermosos, ciudades antiguas, cementerios monumentales, hoteles abandonados, castillos perdidos y templos construidos sobre tragedias, pero algunos lugares cargan con algo más que historia, cargan con rumores, con muertes, con silencios, con relatos que pasan de generación en generación y que, aunque no siempre puedan demostrarse, siguen vivos porque algo en ellos incomoda. Hoy vamos a recorrer 5 lugares reales de Argentina que quedaron marcados por historias oscuras: el Hotel Edén de la Falda, el Castillo de Egaña, el Cementerio de la Recoleta, la Iglesia Santa Felicitas y la Salamanca del norte argentino. Y antes de empezar, te pregunto algo: ¿un lugar puede quedar marcado por lo que ocurrió allí? ¿O somos nosotros quienes, al conocer su historia, empezamos a sentir que sus paredes todavía guardan algo? Quédate con esa pregunta, porque más adelante va a volver. En Córdoba, a unos 75 kilómetros de la capital provincial, existe un edificio que parece haber nacido para el lujo, pero terminó convertido en una de las leyendas oscuras más famosas del país: el Hotel Edén de la Falda. Fue construido a fines del siglo XIX, se convirtió en uno de los grandes símbolos turísticos del Valle de Punilla. De hecho, el propio sitio del hotel lo presenta como uno de los hitos fundamentales del desarrollo turístico de la zona y como una construcción ligada al nacimiento de la ciudad de La Falda. Pero el Edén no es recordado solamente por su arquitectura o por sus huéspedes ilustres, también es recordado por sus sombras. Durante su época dorada, el hotel recibió visitantes de la alta sociedad argentina y extranjera. Era un lugar de descanso, salud, fiestas, salones amplios y jardines cuidados. Pero con el tiempo, su historia empezó a cargar con otro peso: el vínculo de sus antiguos propietarios, Walter e Ida Eichhorn, con el nazismo. Distintas investigaciones y documentos históricos mencionan esa conexión, incluyendo referencias a archivos del FBI sobre el matrimonio Eichhorn. Y ahí empieza la otra parte del mito, porque cuando un edificio combina el lujo perdido, abandono, pasillos largos, vínculos políticos oscuros y rumores de fantasmas, la historia deja de ser solamente historia, se convierte en leyenda. Se habla de apariciones en pasillos, de ruidos inexplicables, de una presencia femenina, de habitaciones donde algunos visitantes dicen sentir cambios bruscos de temperatura, de figuras que se asoman y desaparecen. El propio hotel y distintos recorridos turísticos han alimentado esa fama con visitas nocturnas y relatos paranormales. Pero cuidado, que existan testimonios no significa que exista una prueba definitiva. Lo real es el edificio, lo real es su historia, lo real es su pasado de esplendor, cierre, deterioro y recuperación. Lo paranormal pertenece al terreno de los relatos, y aún así, el Hotel Edén funciona como lugar maldito porque parece concentrar demasiadas capas: riqueza, poder, secretos, decadencia y memoria. Imagínate caminar de noche por un hotel enorme, sabiendo que alguna vez estuvo lleno de música, vestidos elegantes, conversaciones en otros idiomas y personas que creían estar lejos del mundo. Ahora imagina esos mismos salones vacíos, con ecos que parecen moverse antes que vos. En el partido de Rauch, provincia de Buenos Aires, se levanta una construcción inmensa, solitaria y extraña: el Castillo San Francisco, más conocido como el Castillo de Egaña. Fue construido entre 1918 y 1930 por Eugenio Díaz Vélez. Según registros y notas sobre su historia, se trató de una de las edificaciones más ambiciosas de la zona, con una arquitectura imponente, habitaciones numerosas y un aire aristocrático que todavía se percibe incluso en su deterioro. Pero lo que lo volvió famoso no fue solamente su tamaño, fue la tragedia que se pegó a su nombre. La historia más repetida dice que el castillo estaba listo para su inauguración. Los invitados esperaban. La comida estaba preparada, todo estaba dispuesto para una gran celebración, pero el dueño nunca llegó. Eugenio Díaz Vélez murió antes de poder habitar o inaugurar plenamente aquel lugar que había mandado construir durante años. Desde entonces nació el rumor que su fantasma permanecía en el castillo,
Más tarde, el lugar tuvo otros usos. Con el tiempo fue abandonado, vandalizado y también funcionó como reformatorio. Algunas crónicas mencionan que otro hecho oscuro marcó su historia, un asesinato ocurrido durante esa etapa institucional, y ahí el castillo dejó de ser solamente una ruina elegante, pasó a ser un lugar marcado. Los vecinos, viajeros y exploradores urbanos lo describen como un sitio donde el silencio pesa, donde las habitaciones vacías parecen observar, donde el lujo que queda en las paredes contrasta con el abandono. Y en ese contraste nace la sensación de maldición, porque hay algo especialmente inquietante en un edificio construido para el esplendor que nunca pudo cumplir su promesa. ¿Puede un lugar quedar condenado por una inauguración que nunca ocurrió? Piénsalo. Un castillo preparado para recibir vida, música, conversaciones, pasos, fiestas, pero que termina asociado a muerte, abandono y encierro. Eso ya tiene fuerza suficiente para alimentar cualquier leyenda. Y aquí te pregunto, si entraras a un lugar así, sabiendo que su dueño murió antes de disfrutarlo y que después fue escenario de otras tragedias, ¿podrías recorrerlo tranquilo? Muchos dicen que no, otros aseguran que solo es su gestión. Pero el castillo de Gaña sigue ahí, como si esperara algo que nunca terminó de llegar. En Buenos Aires, el cementerio de la Recoleta es uno de los sitios más visitados del país. No es solo un cementerio, es una ciudad de mausoleos, un laberinto de mármol, esculturas, ángeles, puertas de bronce, vitrales y nombres que forman parte de la historia argentina. El gobierno de la ciudad destaca que el cementerio cuenta con más de 4.500 bóvedas de estilos muy variados y que encierran numerosas historias curiosas, entre ellas la de David Alleno, uno de sus antiguos cuidadores. Y justamente ahí empieza una de sus leyendas más famosas. David Alleno trabajó durante años en el cementerio. Según la historia popular, ahorró toda su vida para comprar su propia tumba allí. Mandó a hacer una estatua con su imagen y cuando finalmente tuvo todo listo, murió. La leyenda dice que todavía se escuchan sus llaves sonar al amanecer, como si siguiera caminando entre los pasillos que cuidó durante décadas. El sitio de turismo de Buenos Aires también recoge esta historia como uno de los relatos fantasmales del cementerio. Pero no es la única. También está la historia de Rufina Cambaceres, una joven de la alta sociedad porteña que murió el día de su cumpleaños número 19 en 1902. Su tumba, con una figura femenina tomando el picaporte de una puerta, dio origen a una de las leyendas más perturbadoras de Recoleta. La idea de que pudo haber sido enterrada viva. Algunas versiones hablan de marcas dentro del ataúd. Otras lo tratan como mito construido alrededor de una muerte repentina y una escultura demasiado sugerente. Y aquí está lo importante, no todo lo que se cuenta puede comprobarse, pero el cementerio sí existe, las tumbas existen, los nombres existen, las muertes existieron y las leyendas nacieron alrededor de elementos reales. Eso es lo que vuelve tan poderoso a Recoleta. Uno no entra allí como quien entra a un lugar inventado. Entra a un espacio donde cada puerta puede esconder una historia familiar, una tragedia, una obsesión, un rumor o una muerte demasiado extraña. ¿Y qué ocurre cuando caminas entre miles de bóvedas sabiendo que algunas leyendas dicen que no todos descansan? Tal vez nada. Tal vez solo escuches turistas, pasos y cámaras, pero si alguna vez estás allí cuando baja la luz, cuando los pasillos se vacían y las sombras se alargan entre las esculturas, es fácil entender por qué tanta gente dice que Recoleta no parece un cementerio común. Parece una ciudad donde los muertos todavía tienen algo que contar. En Baracas, Buenos Aires, se encuentra una iglesia construida sobre una tragedia real. La iglesia Santa Felicitas. Felicitas Guerrero fue una joven de la élite porteña del siglo XIX. Su historia terminó de manera brutal en 1872, cuando fue asesinada por Enrique Ocampo, un pretendiente despechado. Después de su muerte, sus padres mandaron a construir una iglesia en su memoria en terrenos vinculados a la antigua quinta familiar. El templo es una obra levantada entre 1872 y 1876, atribuida al arquitecto Ernesto Bunge y reconocida como Monumento Histórico Nacional. Pero la historia no terminó con la construcción. Con los años nació la leyenda del fantasma de Felicitas.
El sitio histórico del gobierno de Buenos Aires recoge la tradición popular. Se cuenta que su fantasma se pasea por el templo en noches de tormenta, que las campanas suenan solas y que existe la creencia de tocar la reja para recuperar un amor perdido. Y aquí el caso se vuelve distinto, porque este no es un hotel abandonado ni un castillo vacío. Es un templo, un lugar de memoria, un espacio construido por dolor familiar, y eso cambia la energía de la historia. La muerte de Felicitas fue real, la iglesia es real. Los túneles y recorridos históricos también forman parte del atractivo del lugar. Lo paranormal, otra vez, pertenece al terreno de la leyenda. Pero dime algo, ¿qué clase de huella deja una muerte violenta cuando el edificio entero se levanta para recordarla? Hay lugares donde la arquitectura parece intentar cerrar una herida, pero a veces, en lugar de cerrarla, la conserva. La iglesia Santa Felicitas tiene esa sensación. Es hermosa, sí, pero detrás de su belleza hay un crimen, una joven asesinada, una familia devastada y una memoria que se volvió mito. Y por eso, cuando alguien habla de campanas que suenan solas o de una figura femenina en noches de lluvia, la historia encuentra terreno fértil. No porque esté probado, sino porque el lugar ya viene cargado de tragedia. Y cuando un lugar nace de una tragedia, la imaginación no necesita demasiado para empezar a escuchar pasos. El último caso no es un edificio único, sino una leyenda extendida por el norte argentino, especialmente asociada a Santiago del Estero, la Salamanca. Según la tradición, la Salamanca es una cueva o lugar oculto donde el Supay, una figura demoníaca del imaginario andino y popular, enseña artes prohibidas. Allí, según la leyenda, se reúnen brujas, músicos, hechiceros y personas que buscan obtener dones a cambio de algo demasiado caro. La Municipalidad de Santiago del Estero describe la Salamanca como un lugar diabólico donde el Supay enseña sus artes y donde se inician prácticas de maleficio. Este caso es especial porque no hablamos de una dirección exacta como un hotel o una iglesia. Hablamos de un mito territorial, un lugar que aparece en relatos rurales, canciones, cuentos populares y tradiciones orales. Una cueva que no todos pueden encontrar, una música que atrae, un pacto, una entrada que se abre solo para algunos. Y aquí hay que ser claros, no existe una prueba de que haya una cueva física y única donde ocurran pactos sobrenaturales. Lo real es la leyenda, lo real es su presencia cultural. Lo real es que forma parte del imaginario argentino desde hace muchísimo tiempo, pero eso no la hace menos poderosa, porque la Salamanca funciona como advertencia. En muchos relatos, quien entra sale cambiado. Algunos reciben talento para la música, para el baile, para el canto o para ciertas habilidades, pero ese don tiene precio. A veces se habla del alma, a veces de la imposibilidad de volver a ser el mismo. Y aquí te pregunto, ¿por qué tantas culturas tienen historias sobre lugares donde uno puede conseguir poder a cambio de perder algo esencial? Tal vez porque la Salamanca no habla solamente de demonios. Habla de ambición, de deseo, de gente que quiere algo tan fuerte que está dispuesta a pagar cualquier precio. Por eso, este lugar legendario sigue vivo porque no necesita aparecer en Google Maps. Vive en la voz de quienes lo cuentan, en el músico que aprendió demasiado rápido, en el vecino que jura haber escuchado una fiesta bajo la tierra, en el caminante que dice haber oído guitarras donde no había nadie. Y aunque uno no crea en pactos, hay algo inquietante en esa imagen. Una cueva escondida en la noche, una música lejana, una entrada que no deberías cruzar y una voz que promete darte justo eso que más deseas.